Ya. El examen, hasta donde tengo entendido, va a ser de 3 temas, ¿no? El tema del el tema que más importa, porque se puede decir que es el que más va a evaluar el ingeniero, que es el tema de dimensionamiento, luego el tema de terminales y luego los componentes de una vía. Entonces, entendiendo eso, vamos a hacer un énfasis a lo que es el tema del ejercicio, porque supongo que aquí es donde la mayoría tiene dudas y por esto es que vamos a tratar de aclarar algunas. Si tienen preguntas, las van haciendo para que así se resuelva de manera más rápida. Ya. El ejercicio que da el ingeniero es similar, por no decir el mismo, que les da en su práctico. Entonces, para las personas que hayan visto una manera de resolver el práctico, aunque sea usando el método que explica el ingeniero, ya se les va a hacer bastante familiar el poder resolver el examen. El problema que se tiene es que por el tiempo que da el ingeniero, como ya lo han visto en el primer parcial, se hace complicado. Así que es bueno acortar algunos pasos que voy a tratar de explicarles para ver, para que así tampoco demoren demasiado. Entonces, vamos a partir por los datos que nos da el ingeniero, que estos de aquí son todos los datos que necesitamos. Además, una de las cuantas características con las que se puede jugar son las unidades. En el tema de la carga por eje, aquí hay que hacer un énfasis en esto, en que cuando hablamos del eje, el eje está compuesto por las dos ruedas. Sin embargo, cuando vamos a dimensionar, nosotros solo vamos a tomar una parte del carril. Entonces solo vamos a centrarnos en este componente acá. Es por ello que cuando llega el peso por eje, tenemos que repartirlo hacia las dos ruedas. Así que si el ingeniero suele plantear, la carga por eje, esta carga la queremos a cada rueda. Vamos a decir que el peso, que es el peso por eje, va a ser igual a 2 veces el peso de la rueda, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesa este valor y es por eso que vamos a decir que el peso por rueda o la carga por rueda va a ser igual al peso por eje entre 2. O sea Hermógenes, que... disculpa ¿Perdón? que te corte. ¿Está grabando la oscilatura? Sí, se está grabando. Ay, gracias. Entonces, ese es el primer concepto que deben entender, que el ingeniero les puede dar el peso por eje y si les da el peso por eje, tienen que hacer esta conversión a la carga por rueda, que es lo que nos interesa. Otra de las cosas que puede hacer variar acá es que no les dé el peso por eje y les dé el peso del tren, digamos. Que les diga que el peso del tren es de 100 toneladas. Entonces, ¿qué se tiene que hacer acá? Como sabemos, si es el peso del tren, tiene que ser el peso de la locomotora. Y la locomotora tiene 6 ejes, ¿no? Me faltaron. Ya, tiene 6 ejes. Y como cada eje tiene 2 ruedas, entonces habría que dividirlo entre 12. El peso por rueda sería el peso de la locomotora dividido entre 12. Si es que en caso les diera este dato, porque como les digo, el ingeniero puede jugar con estas cosas, con estos pequeños datos para que tengan que resolverlo. ¿Me esperan un momento? Les comentaba acerca del primer caso que les puede plantear el ingeniero, que es acerca del peso por eje, o mejor dicho, del peso. A nosotros lo que nos interesa acá es el peso de la rueda en realidad. El peso de la rueda, que en este caso nosotros lo vamos a llamar como QR, para tener una nomenclatura común. ¿Ya? Lo que nos interesa es obtener el peso de la rueda. Si nos da como peso por eje, entonces hay que convertirlo a peso por rueda. Y si nos da el peso del tren, entonces es lo mismo, convertirlo a peso por rueda. Ya. El siguiente caso que nos puede plantear es lo que es el módulo de elasticidad del riel. Este dato lo da en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Como saben, es el módulo de elasticidad del acero. Así que este dato se lo puede trabajar de esta manera, como también se pueden hacer algunas conversiones que
serían necesarias para el cálculo de la elástica. Este dato acá solo lo vamos a usar para el cálculo de la elástica. Si ya han resuelto su práctico, saben que dentro del cálculo de la elástica, aquí es donde lo ocupamos. Y aquí es donde la mayoría tiene conflictos porque hay una pequeña incoherencia en cuanto a las unidades, así que se tienen que hacer conversiones. Y los demás datos que se van a ir incluyendo en el problema. Entonces, donde tendrían que tener mayores énfasis son en el coeficiente balasto, el módulo de elasticidad y la carga. Por lo demás, los datos que se plantean del ingeniero no suele hacer demasiadas variaciones, así que no hay mucho que explicar allí. El primer paso para comenzar el dimensionamiento es obtener la elástica de la vía. La elástica de la vía es una relación en la cual decimos que como tenemos una vía de acero dentro de un lecho rocoso, de un lecho elástico, entonces por este lecho elástico se hace una compatibilidad. Se compatibiliza que nuestro lecho elástico va a recibir el impacto de la rueda, ¿no? Va a recibir el impacto de esta rueda y como va a amortiguar ciertas vibraciones y cierta fuerza, entonces va a haber un área de impacto, la cual en una longitud la vamos a llamar L, o sea, la elástica. Va a ser nuestra elástica. Así que más o menos ese es el concepto que se maneja. Y la elástica lo que hace es relacionarnos las propiedades del riel con las propiedades del suelo. Las propiedades del riel van a ser el módulo de elasticidad y su inercia. Y las propiedades del suelo obviamente van a estar compuestas solo por el balasto. Ya. El primer paso que vamos a hacer es determinar esta elástica. Para ello hay que determinar lo que es este B. Este B1 es lo que vamos a conocer como el ancho de la vía ficticia. El ancho de la vía ficticia va a ser igual a una relación. Vamos a relacionar el área que está afectada por el peso de la rueda. Si tomamos en cuenta la mitad del... A ver, lo voy a hacer en 3D. Ya. Tenemos la vía, ¿no? Y tenemos el durmiente. Entonces, la rueda se va a sentar sobre la vía y esta rueda va a tender a afectar al durmiente. O sea, toda la parte del durmiente se va a ver afectada. Toda la parte que queda volando del durmiente, toda la parte que queda afuera va a verse afectada. Y por ello, también la otra mitad va a corresponderse a estar afectada. Entonces, por esto mismo, este va a ser el ancho que se va a ver afectado. Este va a ser una semilongitud que la vamos a conocer acá. Tenemos esta LS. Y luego vamos a tener el ancho del durmiente, que va a ser la otra parte afectada. Entonces, si tenemos el ancho del durmiente y tenemos esta semilongitud, vamos a tener un área. Esta área va a ser el área afectada o el área de aplastamiento. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la carga concentrada de la rueda y es la que tiende a deformar más lo que es el durmiente. Entonces, lo que se hace es compatibilizar esa área con un área ficticia. Un área ficticia que va a tener un ancho ficticio. Entonces, vamos a compatibilizar ese ancho ficticio en función de la separación que tienen los durmientes. Y así vamos a decir que el ancho ficticio, o sea, la base ficticia, la base 1 ficticia, por la separación de durmientes, va a ser igual a esta área de aplastamiento. Esa área de aplastamiento aquí va a ser igual. Va a ser igual al ancho del durmiente multiplicado por esta semilongitud. ¿Y cómo calculamos esa semilongitud? Simplemente adoptando la longitud del durmiente y restándole la longitud de la trocha, ¿no? Y a esta longitud de la trocha le vamos a sumar la mitad
del ancho de la cabeza del riel, o sea, el valor de G. Pero como le vamos a sumar la mitad de por aquí y la mitad del otro lado, entonces directamente lo sumamos completamente. A ver, quiero empezar. Entonces, explicaba el primer paso que hay que hacer, que es obtener la elástica. Y para obtener la elástica, necesitamos hacer una pequeña igualación en la que vamos a considerar un ancho de viga ficticia que va a ser igual a la área afectada. Y el área afectada vamos a considerarla la que va a estar dentro del donde se apega el peso del riel. Ya, les explicaba esto acá. Entonces, de acuerdo a esto podemos calcularlo. Lo que nos interesa es esta separación, que si la ven, la calculamos mediante esta fórmula acá. Vamos a calcular y vamos a decir que va a ser igual a esta trocha más la suma del ancho de la cabeza del riel, que si lo sumamos vamos a obtener la separación. Lo siguiente es que este ancho de acá, el ancho de aplastamiento, va a ser igual a la longitud del riel, perdón que ahora menos, mucho, menos esta separación, ¿no? Si restamos estos dos valores vamos a obtener el área de aplastamiento de acá y la otra área de aplastamiento de acá, que si lo juntamos vamos a tener lo mismo que esta área de acá. No sé si les queda claro, aunque igual esto es simplemente para que se aclaren de dónde van saliendo estas fórmulas. Ya, entonces directamente podemos resolverlo. El primer paso, como les dije, va a ser obtener la separación. La separación del riel va a ser desde la trocha y le sumamos el cabezal. La trocha más el cabezal del riel, vamos a obtener la separación. El siguiente paso es obtener el área de apoyo. El área de apoyo va a ser esta acá. Para obtener esa área de apoyo, vamos a tomar la longitud total del riel y le vamos a restar la separación. Entonces, restando la longitud total del riel menos la separación, donde nuestra separación era G medios más G medios, sumado con la trocha, hacemos esta resta, que es lo mismo que está acá, y lo multiplicamos por la base del durmiente. Esta es la base del durmiente, por si acaso, OBD. Hacemos la multiplicación y vamos a obtener un área, el área de aplastamiento. El siguiente paso es llevar esta área de aplastamiento y dividirla entre la distancia de separación, esta distancia acá. Y así obtenemos la base de la viga ficticia. En realidad lo que estamos haciendo es igualar esta área con esta área acá. Estas dos tienen que ser iguales. ¿Por qué tienen que ser iguales? Porque la distancia que están separadas los durmientes, esta distancia que están separadas los durmientes, consideramos que se tiene que transmitir hacia cada uno de los durmientes, ¿no? Se tiene que transmitir tanto para acá como para acá. Entonces, para que se igualen estas dos transmisiones, es por eso que se considera un ancho ficticio. Ya. La forma de resumir esto es simplemente no usando el área de apoyo y usar directamente B1 va a ser igual, seguro ya han visto esta fórmula, a L menos S multiplicado por la base del durmiente, todo esto dividido entre la distancia. Esta es otra forma, ya más directa, y así directamente ya no calculan el área de apoyo. Pueden ocupar esta fórmula y se están ahorrando algunos pasos que se generarían. Ya, teniendo el ancho de viga ficticia, ya podemos calcular la elástica, pero hay otras consideraciones. Para que podamos calcular la elástica necesitamos que todas las unidades estén en el mismo sistema. Pero ¿qué ocurre? Si vemos aquí en el problema, tenemos que nuestra inercia está en centímetros, en centímetros a la cuarta. Tenemos que nuestra carga, vamos para la carga, tenemos que la elástica está en kilogramos centímetro cuadrado, y tenemos que el coeficiente de balasto está en newton.
está en Newton, metro al cubo. Y por último, tenemos que nuestra B está en metros. Entonces, el primer caso que tenemos son las unidades de fuerza. Las unidades de fuerza están una en kilogramos y otra está en newton. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Convertir. Podemos convertir los newtons a kilogramos y simplificarlo, o los kilogramos a newton y también simplificarlo. Entonces, aquí yo opté por convertir el valor del módulo de elasticidad a kilogramos, perdón, a newton. Este valor lo convertí a newton, pero además aproveché y convertí el centímetro cuadrado a newton. Es por eso que da este valor acá, donde si lo acerco, pueden ver que el módulo de elasticidad es 2.1 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Al convertirlo a newton, se vuelve directamente 2.1 por 10 elevado a la 11. Directamente pueden hacer esta conversión, yo les recomendaría para ahorrar pasos, pero si quieren analizarla mejor, también pueden checar de dónde sale. Y hay otra cosita más, que este valor acá es cuando se lo multiplica por un valor entero. ¿A qué me refiero? A que si adoptamos más decimales para la conversión de newton, porque si recuerdan, para convertir a newton, está en la tabla acá, esta vendrá a ser la conversión original, multiplicándolo por 98.070, o lo mismo que es 9.8807 elevado a la 4, ya. Entonces, simplemente es agarrar el valor de nuestro módulo de elasticidad y multiplicarlo por 98.070. Y ahí lo tenemos. ¿Qué pasó? Ya, aquí ya lo tengo en newton, pues. Perdón, aquí ya lo tengo en newton. Tendría que poner 2.1 por 10 elevado a la 6 multiplicado por este valor. Y este sería en sí el valor original. Sería 9.059 o 0.6 si quieren. Pero también se puede trabajar directamente convirtiéndolo a 2.1. En realidad sería 2.059. El ingeniero no hace mucho énfasis en esto porque generalmente no se trabajan con las unidades así a cabalidad, porque si ven es una unidad demasiado grande, ya que está elevado a la 11. Así que pueden trabajar directamente con 2.1 por 10 elevado a la 11, o pueden ser un poco más precisos y trabajarlo con 2.059 por 10 elevado a la 11. Ya. Eso como primera aclaración. Las unidades a las que se van a convertir son a newton sobre metro cuadrado. Lo siguiente es convertir nuestro módulo de elasticidad, ¿no? Perdón, no chequé que habíamos anotado los datos. Ese es otro error que a ver, he cometido. Sí, no los copié. Ya. Lo primero que les dije es la carga sobre rueda, ¿no? La carga sobre rueda, aquí la tenemos la carga por eje. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que tomar los 18 y dividirlo entre 2. Ya. Lo siguiente, el coeficiente balasto, que es correcto, que es 10 por 10 elevado a la 8. Para los que vieron en su práctico, el ingeniero el anterior semestre les planteó que era 5, si no me equivoco, por 10 elevado a la 7. Entonces, este es un valor que les puede cambiar. Incluso les puede cambiar estas unidades. Así que esa es otra de las consideraciones que ahorita vamos a ver. Si les cambia estas unidades, tendrían que aplicar algunos factores de conversión, aunque sería bastante raro que lo cambie, porque he visto que generalmente trabajan con newton, ya que el módulo de balasto se suele trabajar en newton. Pero después, si tienen una duda, igual lo podemos ver más después, para que vayamos avanzando un poquito más rápido. Ya, el módulo de elasticidad, como les dije, tiene que ser 2.1, pero le vamos a poner directamente, para ser más precisos, este valor de acá. Nuestro módulo de elasticidad va a ser este de acá.
¿Ya? Lo siguiente, la distancia entre durmientes. La distancia entre durmientes es 68 centímetros. Entonces la poner 0.68 centímetros. El ancho de la trocha, generalmente, por no decir siempre, el ingeniero va a poner 1 metro. Porque en Bolivia, esta es la trocha que se maneja. Así que él trata de ser el ejercicio más, lo más que sea parecido a la situación boliviana. Así que eso ahí no les va a cambiar. En la mayoría de los casos. Lo siguiente, la longitud del durmiente, aquí le di 3 metros, pero en realidad en nuestro ejercicio es de 2 metros. El ancho del durmiente, 24 centímetros. Y por último, el alto del durmiente, para terminar con el durmiente, es de 12. Pasando a lo que son el riel. El riel tiene una característica de la longitud del riel, que es un dato que vamos a ocupar después, es de 12 metros. Y la altura del riel, altura del riel, el valor de D, 14.64. 14.61. Sí, ese es. La altura del riel, 14.61. El ancho de la cabeza, no es este. Me equivoqué. Ya. Entonces aquí lo voy a cambiar nomás, creo. Ya. El ancho del riel es, la cabeza es 14.61. El ancho del patín. El patín, el valor de F, 13.18. 13.18. El ancho de la cabeza, el valor de G, 8.73. El módulo de elasticidad, 283.5. La inercia lo tenemos aquí arriba. La inercia del riel es 2114.46. Y el peso a nosotros no nos interesa mucho. Ya. Continuemos. Entonces, como les dije, el primer paso va a ser determinar nuestra separación, la suma de la trocha más el ancho de la cabeza, o sea, este ancho de acá, el ancho G. Lo sumamos y obtenemos la separación. El siguiente paso es determinar el ancho de la viga ficticia. Para hacerlo más directo, vamos a decir que el ancho de la viga ficticia va a ser igual a la longitud del durmiente, que es 2 metros, menos la separación, que es 1.0873. Este es 0. Ya, otra cosa importante. El valor del valor de G, que calculamos al comienzo, debemos meterlo aquí en metros, por si acaso. Es por eso que se hace esta conversión. Así que eso también anótenselo, porque pueden confundirse y obtener valores bastante incoherentes. Ya. Este valor lo tenemos que multiplicar por el ancho del durmiente. En este caso es 0.24. 0.24. Y todo esto dividido entre la distancia durmiente, que sería 0.68. Directamente estoy metiendo esta fórmula acá, en acá. ¿Ya? Para evitar más hacer el cálculo del área de apoyo. Entonces, obtenido el valor del ancho de la viga ficticia, puedo pasar al cálculo de la elástica. Entonces, para la elástica ya verifiqué los datos. Y vamos a hacer las conversiones aquí mismo, aunque no es lo más adecuado. Ya, 2.1, va a ser igual a 4 por el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad dijimos que para convertirlo lo teníamos que elevar a este valor, ¿no? Ya lo estábamos haciendo acá. Nuestro módulo de elasticidad, que es 2.1 por 10 a la 6, al final va a ser 2.06 por 10 elevado a la 11 en newton sobre metro. Lo siguiente es la inercia. La inercia la tenemos aquí en centímetros, si lo ven. La inercia la tenemos en centímetros cúbicos. En centímetros cúbicos. Como estamos trabajando para convertirlo en metros, hay que elevar este valor hay que dividirlo entre 10.000. Perdón, este valor
lo vamos a dividir entre 100 elevado a la cuarta. ¿Por qué? Por ese valor. Si recuerdan, tenemos que un metro es igual a 100 centímetros. A 100 centímetros. Entonces, si decimos que va a ser un metro a la cuarta, vamos a decir que va a ser 100 a la cuarta centímetros a la cuarta. Al hacer esta multiplicación, se van a dar cuenta que simplemente vamos a tener la inercia multiplicada por 10, perdón, elevada, multiplicada por 10 elevado a la 8. Entonces, este es un valor que igual les recomiendo que se anoten, porque aquí no estoy haciendo ninguna conversión más allá de, perdón, estoy haciendo la conversión, pero directamente aplico un factor, y el factor es 10 a la 8. Simplemente tomo la inercia tal y como está y la multiplico por 10 elevado a la 8. Ya. El siguiente paso es el módulo, el coeficiente de balasto, que como está en Newton sobre metro cúbico, lo mantenemos. Y la ancho de viga ficticia, que lo tenemos aquí, igual está en metros. Ahora, si hacemos la simplificación de unidades, van a corroborar que los newton con los newtons se van a ir, los metros cúbicos que están aquí en la parte de abajo van a pasar aquí arriba, ¿no? Estos metros cúbicos van a pasar aquí arriba. Este metro con este metro cuadrado se va a ir. Y por último vamos a tener vamos a tener aquí metros al cubo, arriba metros al cubo, además de estos metros a la cuarta. Y otra cosa más, metros al cubo, metros a la cuarta, y metros de acá, que va a pasar al denominador. Simplificándose, simplificándose. A ver, creo que cometí un error. Ahora vamos por pasito. Creo que nos estamos acelerando. Ya. Tenemos Newton sobre metro cuadrado multiplicado por metros a la cuarta. Este valor acá y este valor acá. Todo esto dividido entre Newton sobre metros al cubo multiplicado por metros. Ya. Newton con Newton se van. Tenemos que acá y acá lo podemos simplificar directamente y nos va a quedar metros cuadrados en la parte de arriba. Este metros con este se va a ir y nos va a quedar metros cuadrados. Entonces, si hacemos la multiplicación de metros cuadrados y metros cuadrados, vamos a tener metros a la cuarta. Y como esto está en una raíz a la cuarta, no tienen que olvidarse de eso. Está en una raíz a la cuarta, al final nos va a quedar metros. Y es por eso que tenemos las unidades en metros. Para demostrarles por qué tienen que estar todas las unidades el valor que una vez obtenido el Se escucha entrecortado. del No sé inicio si- al momento, en este caso, pero sí es una representación de cuál va a ser el asentamiento que... perdón. Debe ser mi señal, que está Sí, intermitente. por favor, es que se escuchó súper entrecortado lo último que dijiste. A ver, voy a explicarlo de nuevo. ¿Desde qué punto más o menos? ¿Desde las unidades o...? Ya. Bien, ya les explicaba sobre la raíz cuarta. En realidad lo que les estaba haciendo es la demostración del sistema de unidades. Aquí, todas las unidades que vamos a obtener al final van a ser las unidades de fuerza
multiplicado por unidades de longitud. Unidades de longitud, ¿no? Estas longitudes y dividido entre las unidades de longitud en la parte de abajo. Con las unidades de fuerza. Las unidades de fuerza se van a terminar simplificando y las unidades de longitud al final, agrupándolas, nos van a dar longitud a la cuarta. ¿Por qué lo pongo de esta manera? Porque igual podrían trabajarlo con centímetros o con metros. Así que lo recomendable es trabajarlo en un sistema en el cual todas las unidades se vayan adecuando. Y como se ve acá, como vemos acá, podríamos trabajarlo en centímetros incluso. Saldría, ya que tenemos la inercia en centímetros, tenemos el módulo de elasticidad en centímetros, pero nuestro coeficiente de balasto está en metros. Está en metros el valor de acá. Es por eso que se hace esta conversión. Ustedes también podrían convertir este valor a centímetros y este valor a kilogramos, que es otra de las alternativas. Y ya no hacen las conversiones de arriba. Entonces, como les resulte más fácil, se puede trabajar. Pero al final, las unidades que les tienen que quedar son en metros, o mejor dicho, unidades de longitud. Y esto es porque al elevar el valor, todo este valor interno, a la raíz cuarta, nuestra longitud, que estaba a la cuarta, se va a terminar simplificando con esta raíz cuarta. Y es por eso que al final nos queda longitud. Ya, eso es lo que trataba de explicarle. Yo elegí trabajar con este sistema, aunque viéndolo a detalle, me saldría mejor trabajar con este valor de acá en kilogramos sobre centímetro al cubo. ¿Esto por qué? Porque este está en kilogramos sobre centímetro cuadrado y este está en en centímetros a la cuarta. Es por eso. ¿Ya? Así que esa es una de las recomendaciones que les daría. Que tengan cuidado en las unidades que van trabajando. Pueden trabajar de esta manera como les fui explicando o pueden hacer la conversión de acá. ¿Ya? Lo siguiente, una vez determinada la elástica, que es la primera incógnita que tenemos que hallar, porque de este dato va a salir todo lo demás, vamos a hallar el hundimiento, la presión y el momento. Entonces, comencemos hallando a ver cuál valor tengo primero hallado acá. Comencemos hallando la presión. La presión, ¿cuál es la fórmula de presión? Tenemos que la presión es igual a fuerza sobre el área, ¿no? En este caso, ¿cuál va a ser nuestra fuerza? ¿Cuál va a ser la fuerza que va a tener que resistir la solicitación que estamos haciendo? La fuerza va a ser nomás la carga del riel. Y el área va a ser el área que estaba en contacto acá, ¿no? ¿Por qué lo voy a dejar aquí? Ya. El área que teníamos en esta parte acá. El área del durmiente que se veía afectada por la fuerza de la riel. Entonces, el área del durmiente va a ser la base ficticia multiplicada por la longitud y esto multiplicado por 2. Ya. Perdón, claro, multiplicado por 2. Luego, esta va a ser nuestra presión. Pero para hacer el análisis aquí, ocupamos el método de Zimmermann, que a la vez usa el método de líneas de influencia, y en la cual la línea de influencia calculada para la presión es este valor acá. Que para quienes ya llevaron puentes, saben que si obtenemos un valor, ¿no? Obtenemos un valor, en este caso P sub 0, llamémoslo, y lo multiplicamos por su línea de influencia o por la ecuación de la línea de influencia. Entonces podemos determinar cuál va a ser la presión en cualquiera de los puntos donde se haga el análisis de la línea de influencia. En este caso, la línea de influencia que se tiene no es una influencia, no es una línea de influencia como la que han visto en Puente la mayoría, que ha pasado puentes, o los que no, pues ya la irán viendo después. La línea de influencia tiene una forma de este modo, podemos considerar.
una forma algo irregular, algo así, en la cual el punto máximo de la línea de influencia lo vamos a encontrar en el punto donde está en contacto con el peso de la rueda. Y luego los otros puntos van a ir disminuyendo van a ir variando, mejor dicho, van a ir variando esta línea, el valor que vayamos calculando con la línea de influencia. Ya. A nosotros no nos interesan mucho los otros valores, la verdad no se ocupan más allá de la gráfica, pero al ingeniero sí le gusta ver un ejercicio completo. Así que por eso tienen que calcular los otros valores. Así, a pesar de que no lo vayan a ocupar ni nada, generalmente pues suele calificar con mayor nota a aquellos que tienen los otros procedimientos. Así que como consejo, yo les diría que se enfoquen en hallar este valor primero, el valor de P sub 0. El valor de P sub 0. Porque es de este valor que va a partir todo lo que es dimensionamiento. Lo mismo con momento. Para el momento, hallamos el valor de M sub 0. Y los otros valores los calculan después, si es que les da el tiempo. Porque, como vieron, el ejercicio es bastante moroso. Porque si hacemos este cálculo de acá, y si incluimos este cálculo de los demás puntos, se nos va a hacer bastante largo y no se va a poder avanzar. Y lo único que necesitamos para avanzar es el valor de P sub 0 y el valor de M sub 0. Ya. Entonces voy a comenzar explicando el valor de P sub 0. Para P sub 0 es simplemente aplicar esta fórmula acá, y las unidades tienen que estar en toneladas, y las unidades las unidades que vamos a encontrar acá van a estar en metros por metros. Al final vamos a tener toneladas por metro cuadrado, que es las unidades de acá. Tienen que darle bastante énfasis en las unidades. La carga de la rueda, pues ya la determinamos. El ancho de la viga ficticia es el valor de B1, que es el que también determinamos. Y esta L es la elástica de la viga. Si recuerdan, les dije, ¿no?, que hacíamos la simplificación del área de apoyo y la convertíamos en un área de viga ficticia. Entonces, el área de viga ficticia va a estar compuesta por la longitud de la elástica y por el ancho de la viga ficticia. Entonces, es por eso que este valor de acá lo tomamos como área de acá. Ya. El valor de medios, por si acaso, este valor de 2, si se lo preguntan, sale porque vamos a tomar la mitad de la carga de la rueda. Ya. Y simplemente hacemos este reemplazo y obtenemos el valor. Ahora, para los siguientes valores, que lo van a hacer después, se los recomiendo que lo hagan después, simplemente vamos a ocupar lo que les dije de la línea de influencia, ¿no? Este valor acá. Perdón, esta fórmula acá. ¿Qué consideraciones hay que tener en esta fórmula? Que el valor de X es un valor variable, una variable. ¿Eso qué significa? Que vamos a hallar los valores de X para distintas iteraciones. En este caso, el ingeniero suele pedir para unas 5 más o menos, ¿no? En su proyecto les pidió 5, en sus prácticos, perdón, les pidió 5. Entonces, para el examen, igual ustedes pueden hacer 5 de estos cálculos. ¿Qué hay que hacer? Simplemente vemos la fórmula, y si queremos hallar para una distancia de 1 metro, a ver, les explico. Tenemos una longitud infinita. El punto 0 de esta longitud infinita va a ser donde centremos nuestra carga Q. Entonces, este punto va a ser el punto 0. En este punto 0 vamos a tener la presión máxima. Que va a ser P sub 0. Luego, si hiciéramos un análisis a 1 metro, a una distancia de 1 metro, entonces X va a valer 1, ¿no? Que es lo que estamos haciendo acá. Entonces, lo único que hay que hacer es cambiar este valor de X por 1. Este valor de X lo cambiamos por 1 y este valor de X lo cambiamos por 1. Y así obtenemos la presión en este punto. Si quisiéramos para una presión de 3, hacemos lo mismo. Nos venimos acá en X3
x3, 3 metros del punto de origen, y reemplazamos el valor de x por 3, este valor se va a mantener constante, este valor no va a cambiar. Hallamos este punto 3, y si ven, aquí se va a formar una curva. Aquí se va a formar una curva, que casualmente es simétrica, por ende, las distancias negativas que consideramos acá, si las podemos llamar negativas, según el sistema de referencia que estamos tomando, van a tomar la misma característica. Entonces, si aquí teníamos un punto, entonces aquí el punto se va a repetir. La presión que tengamos acá se va a repetir acá. Eso es lo que le estoy diciendo. Ya. Y va a ocurrir lo mismo con los otros que son el momento y también el hundimiento. Entonces, estos valores simplemente es reemplazar este valor de x por el punto en el que vayamos haciendo los análisis. Ya, me esperan un momento. Ahí está. Sobre el tema de lo que es la presión, ¿no? Ya, simplemente es aplicar esta fórmula acá, que si la ven, esta sería la forma resumida. La carga de la rueda dividida entre 2 veces el ancho de la viga ficticia multiplicado por la elástica. Hacemos esa operación y vamos a obtener los valores de la presión. De acuerdo a las unidades en las que metamos estos valores, van a tener que ir variando. Lo siguiente es simplemente determinar la presión en cada uno de los puntos. Generalmente vamos a trabajar con 5 puntos. Así que ya. Vamos a trabajar con X1, X2, X3, X4 y X5. Ya. Aquí ocurre algo curioso, que esta gráfica tiende a reducirse, ¿no? Llega a un punto en el que es casi cero. Así que para que no se les complique bastante al momento de realizar esta gráfica, mi consejo es que tomen este valor y tomen este valor. Y los demás los hagan tender a cero, porque van a ver que van a tender a casi cero. Incluso si ven que este valor se aproxima demasiado a un valor pequeño, directamente no consideren su escala, a eso me refiero. O sea, no consideren su escala y simplemente vean en qué punto va a caer y ya. Porque la gráfica es más visual que otra cosa. Y tampoco es que sirva mucho de alguna manera, simplemente para relacionar cómo es que van variando nuestra presión, nuestro momento y el hundimiento dentro de lo que es la carga a la que se aplica. Ya, ¿qué más? Simplemente agarramos aquí y cambiamos el valor de X, ¿no? En este método acá hice algo distinto, por si acaso, por si tienen alguna curiosidad. Lo que hice fue que como XL es un valor que se repite, o sea, una relación del punto de análisis dividido entre la elástica. Es un valor que se está repitiendo constantemente. Así que aquí lo traté como una variable. El valor que me dio, este valor, simplemente lo reemplacé en este valor acá. Lo fui reemplazando en cada uno de estos puntos. ¿Cuál es el problema de esto? Que si uno tiene una calculadora lo puede hacer rápido, ¿no? Ya que se queda almacenado esto dentro de la memoria. Se queda almacenado toda esta función. O sea, se queda almacenado este valor acá. Se queda almacenado este valor. Y uno le puede poner 12.288 multiplicado por E elevado a la menos, digamos, X. En este caso vamos a hacer para el análisis de 1. Entonces vamos a decir para X a la menos 1 dividido entre la elástica. Luego obtenemos el valor, agarramos, borramos este valor y ponemos al siguiente, que sería 2. Obtenemos el valor, lo borramos y ponemos el valor de 3. Esto para la otra fórmula también, ¿no? Para lo que sería la parte del coseno y la parte del seno. Entonces se hace bastante rápido. Así que eso para que tengan en cuenta al momento de realizar esto aquí. Lo que nos interesa al final es solo esto. Y otra cosa, el procedimiento, si es que van a hacer, pues tampoco es que les recomiendo que hagan tan detallado. El ingeniero, si bien califica procedimientos, como este es bastante repetitivo, pueden obviar ya sea 2 o 3 de estos.
o sea, le ponen entre comillas, como les expliqué en el anterior ejercicio, y esto aquí va a simular que se repiten, ¿no? Que continúa, así que eso ahí les va a ahorrar bastante procedimiento de repetir lo que seguiría. Lo siguiente, el hundimiento, lo mismo. La característica del hundimiento es que vamos a considerar este valor acá, que sale mucho más fácil de tomar en cuenta. Pueden ocupar este o pueden ocupar este, como les resulte familiar. ¿Cuál es la diferencia entre esta fórmula y esta? El hundimiento, ¿a qué es igual? El hundimiento va a ser igual a la relación que tenga la presión que se genera la presión que genera la rueda dentro de lo que es el área, ¿no? El área de la viga ficticia. Aquí, en esta área de viga ficticia, vamos a generar una presión, ¿no? Se va a distribuir esto como una presión. De esta manera, ¿no? Se va a distribuir como presión. Pero, a su vez, como el suelo es un lecho elástico, entonces va a reaccionar con una reacción, ¿no? Para la redundancia, va a reaccionar como un lecho elástico. Entonces, como es elástico, vamos a hacer la división entre la presión. Disculpa, Hermógenes, se cortó la señal hace un momento, no se te escuchaba. No, creo que le puse pausa, les comenté. Ya, está bien. Ya, y lo vamos a dividir, esta presión la vamos a dividir entre el coeficiente de balasto, que va a representar nuestro desplazamiento que puede permitirse. Entonces, por esto, de esta manera calculamos el hundimiento. Podemos calcularla con esta fórmula, que puede resultarle más cómodo. Aquí ocurre otro problema. Al momento de calcularlo, este valor de acá, este valor de acá siempre va a molestarle. El valor del coeficiente de balasto está en otro tipo de unidades. Tenemos que nuestra carga está en toneladas. Y tenemos que estos valores de acá están en metros, por ende va a ser metro cuadrado. Pero este valor de acá, ¿en qué lo tenemos? Está en newtons y está en metro cúbico. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer conversiones. Por ello, es que el valor de acá se lo multiplica por 9.807. Este factor de conversión. Multiplicamos por ese valor y si ven, si hacemos eso, las unidades de Newton se van a ir con las unidades de Newton y las unidades de toneladas se van a ir con toneladas. Ahora, si seguimos, estas unidades de acá se van a simplificar y nos va a quedar en metros. Como este valor de acá está en el denominador, va a pasar arriba como el numerador. Y todo esto nos va a quedar en metros. Es por ello que si ven este valor, entendiendo que el desplazamiento o el hundimiento es un valor bastante pequeño, se lo recomienda trabajar en milímetros o centímetros. Para ello es que vamos a convertir estos metros a milímetros. ¿Y cómo los convertimos? Pues simplemente decimos que un metro tiene 1000 milímetros, ¿no? Y así obtenemos este valor. Ya. O pueden verlo directamente acá y aplicarlo. Este valor acá. Pero, tal y como está en este procedimiento, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos este valor de conversión para la fuerza y este valor de conversión para las longitudes. Y así obtenemos el milímetro. En el otro caso va a ocurrir lo mismo, ¿no? Lo que les expliqué sobre las líneas de influencia. Otra vez no me salió. Ya, sobre las líneas de influencia. Como ya tenemos este valor acá, simplemente es multiplicar por su línea de influencia este valor de acá. Así que se aplicaría el mismo caso que en la presión.
tomaríamos estos como constantes, estos como constantes, tomaríamos el caso de que esto aquí podemos meterlo en la calculadora y luego borrarlo para ir obteniendo los distintos valores, y al final completamos lo que vendría a ser los demás hundimientos, que lo que nos interesan son estos valores. Y aquí pueden apreciarlo claramente que se hizo cero. Este valor es demasiado pequeño que podríamos considerarlo cero. Este valor igual ya es bastante pequeño, y es por esta razón, por estos valores de acá, que les digo que cuando hagan su gráfica, los últimos valores los omitan y directamente hagan que se acerquen más a cero y le den más énfasis en graficar dónde se encuentra el punto máximo. Ya. Una vez hecho eso, pasamos al cálculo del momento. Para el cálculo del momento, si bien la fórmula es bastante sencilla, y también, como sabemos, el momento es igual a fuerza por distancia, ¿no? Podemos meter la carga en toneladas y la longitud en metros. Entonces vamos a obtener toneladas por metros. Y ya está. Lo dividimos entre 4 por en nuestra, a ver si les explico. Tenemos nuestra viga ficticia y el momento que se va a generar. ¿A qué sería? Sería igual a la carga multiplicada por la longitud dividido entre 2 veces, ¿no? Pero como esta longitud está en ambos lados, en ambos sentidos, entonces vamos a tomar solo la mitad. Por eso es que tomamos otro 2. Ya, no sé si les quedó algo claro, pero esa es la idea que se maneja. Y ya, simplemente obtenemos el momento y aplicamos lo mismo, líneas de influencia para obtener los demás momentos. Una consideración que tienen que tener aquí, que pueden equivocarse, es que para los momentos el valor de las líneas de influencia se vuelve negativo entre el coseno y el seno, mientras que para lo que es la presión y el hundimiento este valor es positivo. Así que van a tener cuidado con la convención de signos que se maneja. Y lo mismo acá, simplemente estos valores los consideramos como constantes o que se repiten, y lo que nos interesan son estos valores finales. Estos valores finales al final lo tienen que poner en una tabla. ¿Por qué en una tabla? Porque por 2 razones. Uno, se ve más bonito, se ve más ordenado, y además al ingeniero le resulta más fácil verificar de esta manera. Entonces, pueden anotarlo directamente a la tabla, eso también pueden hacer. O sea, ponen la fórmula y dicen al final tabla 1, o va a la tabla, o columna de momentos en la tabla, y lo señalan hacia donde está el hielo. Eso para no anotar 2 veces los valores. Eso igual pueden hacer. O pueden hacer su tabla allí mismo para irlo ordenando. ¿Ya? Y al final, esta sería más o menos la gráfica que les tendría que quedar. Ya. ¿Qué queremos saber de la gráfica? La gráfica visualmente nos dice muchas cosas, pero numéricamente o a manera de datos no nos representa nada. El primer punto que nos interesa son los puntos máximos. Este punto y este punto. Eso es lo que nos interesa para demostrar la gráfica. Luego los demás puntos, como les dije, se van a ir repitiendo y no van a tener una gran variación. Al final esto aquí va a tender a 0, esto va a tender a 0, y visualmente pues no sería congruente que se coloquen en la misma gráfica, pero el ingeniero así lo pide. Así que eso ahí hay que plantearlo. Y otra cosa importante de la gráfica son las leyendas. Porque ¿de qué sirve que ustedes grafiquen los 3 gráficos si no se explican qué significa cada uno? Entonces es importante que pongan las leyendas. O sea, que digan, el gráfico naranja me representa a lo que es la presión. El gráfico azul me representa al momento, y el gráfico rojo me representa al hundimiento. Eso ahí tienen que explicarlo aquí, ya sea con un cuadro de colores, ya sea con un nombre, o incluso aquí le pueden poner este acá con una flechita, este de acá es la presión, este de acá el momento, y así. Eso es para explicar. Ya, ¿hasta aquí les quedó claro o tienen alguna duda?
porque viene la tercera parte, que es la más, la que tiene más cálculos, por así decirlo. Todos los cálculos aquí son mecánicos. Lo que nos interesan, directamente se los digo, es la presión y el momento en el punto cero. Eso es lo que nos interesa. La presión y el momento. Y este momento. Eso es lo único. Lo demás está de relleno, de hecho. Es simplemente para complementar la información. Una vez hecho eso, vamos a pasar recién al dimensionamiento. Ya obtuvimos lo que es la relación de la elástica, ya obtuvimos lo que es la presión máxima, podemos considerarla, porque está dentro del punto donde se encuentra el punto de aplicación, y lo mismo que el momento máximo, que es el momento cero, ¿no? El momento en el punto cero. Con estos valores podemos empezar al dimensionamiento. Para el dimensionamiento vamos a dimensionar dos elementos importantes: el riel y el durmiente. ¿El método en qué consiste? El método es un método, podríamos considerarlo iterativo, en el cual vamos a adoptar una sección, tanto del riel como del durmiente, vamos a hacer las verificaciones correspondientes, y si no nos cumpliera, vamos a redimensionar. Entonces, vamos a hacer entramos con datos arbitrarios, podemos considerar, o datos considerados. Nuestros datos son considerados. Obtenemos todos estos valores de acá para al final dimensionar estos aparatos acá, la riel y el durmiente. Y si cumplen con las tensiones admisibles, que eso también ahorita les explico, si cumple, entonces lo dejamos. Y si no cumple, entonces redimensionamos. ¿Qué significa redimensionar? Que nos venimos a la parte de arriba y cambiamos los datos. Cambiamos estos datos. Cambiamos la sección, cambiamos el tipo de riel, cambiamos la distancia entre durmientes, podemos cambiar incluso el tipo de acero, podemos pedir que sea un acero mucho más, con una mayor fabricación, o sea, de alta calidad, para que nos vaya cumpliendo, o que tenga características típicas del clima al que se va a ir emplazando. Entonces, esa es la idea que se maneja de acuerdo al método. Ahorita estamos en la parte de dimensionamiento. Para ello vamos a realizar las verificaciones a ver si nos cumple. Entonces pasamos a ello. El primer paso que vamos a hacer es el dimensionamiento del riel, que es bastante sencillo, no es tan complicado, pero tiene sus consideraciones en cuanto a las unidades. Ya, el riel que vamos a adoptar, ya, tenemos la sección del riel. Ahora, ¿qué ocurre con qué tensiones o qué esfuerzos se van a suceder dentro del riel? Como sabemos, el primer esfuerzo que va a tener es el esfuerzo residual o la tensión residual. El riel, al momento de ser fabricado en fundición de alta concentración, acumula tensiones. Estas tensiones pueden ser de tracción como pueden ser de compresión. Pueden estar comprimiendo al riel, pueden estar traccionando al riel. Por si acaso, estas tensiones que se acumulan tienen una característica: es que no se las puede conocer a simple vista, sino hasta que el riel empiece a tener alguna otra fuerza externa aplicada que haga que estas tensiones que internamente están en equilibrio se desequilibren. Entonces, de acuerdo a eso, el riel puede expandirse, puede contraerse o puede entrar en un estado de rotura, o sea, puede fragmentarse, ya que si hay tensiones de tracción van a hacer que el riel se termine separando, ¿no? Ya, eso como primer caso, las tensiones internas. El segundo caso son las tensiones por temperatura. Cuando emplazamos el riel en un clima variado, por cuestiones de temperatura, sabemos que el acero se expande y se contrae, ¿no? Puede sufrir expansión como también contracción.
Entonces, esto aquí nos genera lo que es una tensión. Por eso es que también consideramos la tensión por temperatura. Y la otra tensión es por flexión. La tensión por flexión, la carga que se genera, nos genera un momento. ¿Esto qué significa? Que el riel tiende a sufrir una deformación, ¿no? Una deformación en la cual la parte superior se va a comprimir y la parte inferior se va a traccionar. Entonces, estas tensiones de compresión y tracción las vamos a calcular mediante resistencia de materiales y vamos a decir que la tensión va a ser igual a lo que es el momento, y sabemos que podemos esto relacionarlo con una propiedad de los materiales, una propiedad mecánica, la cual llamamos la resistencia, ¿no? La resistencia, el módulo resistente, perdón. El módulo resistente, en este caso va a ser del riel. Esto aquí, por si acaso, sale de resistencia de materiales, esta fórmula. Ya. Los demás valores, lo que es la parte de la tensión interna y la tensión por temperatura, ya vienen especificadas por parte del fabricante. Así que eso ahí, incluso el ingeniero lo plantea como un valor que tienen que adoptar, que si no lo recuerdan, los valores que les recomienda adoptar son entre 7 para lo que es la tensión interna y 6 para lo que es la temperatura. Ya. ¿De dónde salen estos? No sé si quieren que le explique dónde salen estos valores o quieren que vayamos directo al mambo. ¿Puedes explicarlo, por favor? Ya. La tensión interna, como les expliqué, tiene que ver con la fabricación del material. Con la fabricación. Si el material ha sido fabricado en una fundidora que no tiene un gran control en cuanto a los materiales, la tensión interna, o sea, tanto la calidad interna del material como las fuerzas que actúan dentro, van a ser mucho más críticas. Es por ello que, como son más críticas, se asume que para una fabricación deficiente o de dudosa procedencia, la tensión es mucho mayor. Mientras que si tenemos un mayor control de calidad, estas tensiones internas son reducidas drásticamente. Por eso es que asumimos un valor menor. Entonces, nosotros adoptamos un valor promedio entre estos dos, y el valor promedio que adoptamos es 7. El siguiente caso, la temperatura. La temperatura en ambientes, esta temperatura que calculamos aquí en realidad es para estas características de acá. O sea, el valor que está entre 5 y 7 son para temperaturas que están entre 21 y 29, podríamos considerar entre 20 y 30 grados. Entre 20 y 30 grados. Esto de aquí, por si acaso, de variación de temperatura. ¿Esto qué significa? Que si tenemos en una zona como Santa Cruz que por el día llega a 35 grados y por la noche baja a, digamos, 15, ¿cuál sería la variación de temperatura? Sería igual a 20. Entonces, es por eso que dentro de estos rangos de variación se asume un valor entre 5 y 7. Y en nuestro caso asumimos un valor promedio. Esto aquí también se puede calcular por si acaso. Hay una manera de calcularlo que es bastante interesante, pero sería complicarlos un poquito más. Así que por el momento les recomiendo que directamente suman 6. La manera de calcularlas con esta fórmula, por si acaso. Aquí estamos relacionando el módulo de temperatura del riel, o sea, el acero, el módulo de elasticidad, sí, porque también este tema es nuevo para mí. Cuando la llevé no habíamos llegado hasta esto, pero sí estuve repasando, estuve viendo algunas cuantas cosas y tiene
cosas bastante interesantes y también algunos datos en los que tal vez se podrían aclarar. Entonces, ¿quieren que lo pasemos de manera rápida para terminarlo o quieren ir con calma? ¿Qué dicen? Técnicamente eso era todo lo que les expliqué. El tema del primer ejercicio. El primer ejercicio consiste en dimensionar, ¿no? Dimensionar. ¿Qué vamos a dimensionar? Dimensionamos los durmientes y las rieles. Los durmientes y los rieles. Ya. Para el durmiente se hacen dos verificaciones: la de compresión y la de flexión. Y para el riel solo se hace una verificación, que es la de flexión. Ya. Entonces, ¿en qué consisten estas comprobaciones? Aquí consideramos que las tensiones admisibles tienen que ser menores a todas estas solicitaciones, a todas estas comprobaciones de tensión, a las tensiones de los elementos. Entonces, para determinar cada uno de estos, tenemos que conocer ciertas características. En el caso de compresión, lo que nos interesa conocer es la fuerza vertical que se produce y además de las dimensiones del riel, claro, digo del durmiente, del área del durmiente, el área de aplastamiento, digámoslo así, el área de contacto que va a estar sujeta. Ya, esta fuerza vertical, a su vez, vamos a necesitar calcularla con lo que es el coeficiente de impacto multiplicado por lo que es la... qué raro. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Se me pasó algo raro con mi Excel. Ya. Creo que sé qué pasó. Ya, esto va acá. ¿Qué pasó? Ya, la parte de acá. Vamos a saltar. Bastante raro. Ya. Ahora sí. Ya, entonces les decía que para el cálculo de esta fuerza vertical necesitamos el coeficiente de impacto multiplicado por la carga de la rueda. Son datos que vamos a necesitar. El área de aplastamiento va a ser la relación que va a tener en contacto el ancho del durmiente multiplicado por el ancho del patín. Y además este valor, a ver si mal no recuerdo, hay que añadirle algo. Voy a checar. Vamos a checar un ratito. Bastante raro que se me haga así. Estamos en la parte de compresión, ¿no? Ya, les decía, no, esta no es compresión. Compresión del durmiente. Ya. Perdón, me estoy confundiendo, no es el documento, es este acá. Estaba en otro documento. Ya, estamos en... acá. Necesitamos el coeficiente de impacto, necesitamos la carga de la rueda y la relación que va a existir entre la distancia del durmiente con la elástica. Esto dividido a la mitad. Eso es lo que les mostraba en la parte de acá. Ya, entonces voy a seleccionar esto y me lo voy a llevar para el otro lado. Control X. Ya. Control V. Ya. Ahora sí. Entonces, esto lo elimino. Esto lo elimino. Esto lo elimino. Ya. Y además vamos a necesitar lo que les explicaba, el cálculo de lo que va a ser la relación de la distancia entre durmientes dividido entre la mitad de la elástica. Esto para calcular la fuerza vertical.
esta fuerza vertical es la de acá. La fuerza de acá. Esta acá. Este valor acá. Y la fórmula que les estoy explicando es esta de acá. Ya. Para calcular este coeficiente de impacto, lo que vamos a necesitar es la longitud de la riel. La longitud de la riel, a la cual le vamos a restar 40 menos esta fórmula acá, que la voy a resumir con la fórmula resumida acá, 0.02017 multiplicado por la longitud del riel al cuadrado. Este valor nos va a permitir calcular el valor de C. Y pues el área de aplazamiento ya se calcula de manera, como ya saben. Así que con estos datos podemos calcular la compresión. Para la flexión es mucho más sencillo. Bueno, no más sencillo, de hecho es más complicado. Para la flexión, la flexión va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al momento del durmiente dividido entre el módulo de elasticidad, digo el módulo resistente del durmiente. Este momento del durmiente, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la presión multiplicada por la base multiplicada por la longitud dividido entre 2. Esta longitud va a ser una longitud 1, por si acaso no es la longitud en sí, es la semilongitud. La semilongitud al cuadrado. Este módulo resistente, como es del durmiente, va a ser la base por la altura al cuadrado entre 6. A esta semilongitud la podemos calcular con esta fórmula acá. ¿Dónde la tenemos? Esta fórmula acá. Con esta fórmula acá calculamos la semilongitud, que sería 0.5 o un medio multiplicado por la longitud del durmiente menos la separación. ¿Ya? Y por último, este valor acá simplemente aplicamos las propiedades que se demuestran acá y lo calculamos. De esta manera calculamos lo que son la flexión y compresión del durmiente. Todo esto en unidades de kilogramos y centímetros. Ahora, para la flexión, simplemente hacemos la comprobación por temperatura, por la tensión interna y la tensión por flexión. La tensión interna va a ser igual a 7, si mal no recuerdo, kilogramos, no voy a poner las unidades, sobre milímetro cuadrado. La tensión de temperatura va a ser igual a 6. Y por último, el cálculo de la tensión por flexión va a ser igual al momento del riel dividido entre el módulo resistente del riel. Este momento es el momento cero, ¿no? Este es el momento cero. Y este valor es un dato. Simplemente. Uy, se pasó. Simplemente aplicamos estos valores, hacemos la suma de todo esto y vamos a obtener que estos valores tienen que estar en kilogramos sobre milímetros. En kilogramos y en milímetros. Esto. Ya. Y todos estos valores tienen que compararse con lo que es la tensión admisible de cada uno. Este sería un resumen general de lo que tienen que hacer. Si ven aquí esquematizado, no se ve tan complicado. Simplemente es hacer todos estos cálculos que se ven acá, obtener lo que van a ser las tensiones, y una vez con las tensiones, comparar con la tensión admisible, y si nos cumple, entonces decimos que es correcto. Si no nos cumple, hay que redimensionar. Voy a poner sumatoria. Tenemos que calcular la sumatoria de las tensiones del riel, que van a ser igual a todas estas acá. Ya. Entonces, hasta ahí sería lo que es la parte de dimensionamiento. Si tienen alguna duda, ahora sí que los puedo escuchar. Bueno, si no tienen una duda, entonces, perdón.
Sí, eso ahí les decía como una recomendación, que al final pueden poner todas las tensiones que fueron calculando en una tabla, o sea, en un apartado de resumen, ¿no? Crean una tabla y en esta tabla ponen tensión a flexión de durmiente y ponen el valor, tensión a compresión durmiente y ponen el valor, y luego la tensión a flexión del patín, digo del riel o del patín también, varias del riel, ¿no? Y ponen el valor. Y esta sería su tabla de resumen. Y aquí pueden poner que cumple, que cumple, que cumple. Esto aquí sería como para darle una tabla de resumen, porque al final el ingeniero lo que va a verificar acá es el resultado de cada uno y eso. Y en lo demás verificaría el procedimiento. Ya les voy a pasar en el drive igual que se va a ir creando los ejercicios que voy a ir haciendo. Así que, ¿quieren que le metamos a terminales o lo dejamos aquí? ¿O le entienden? Ya. No, es bastante corto, por eso les decía. Esto aquí se lo puede tratar, o sea, de manera simple o podemos incluso alargar algunos conceptos que no se entiendan bastante claro, que no queden bastante claros. Ya. Para terminales, hasta donde vi el ingeniero les va a preguntar. O sea, bueno, estoy 80% seguro que les va a preguntar un ejercicio de terminales. Ya. ¿Qué hay que entender de terminales? Hay que entender los conceptos de capacidad necesaria, capacidad máxima y el concepto de tiempo de permanencia máximo. El concepto de capacidad necesaria, a ver, para que quede claro, lo voy a ilustrar con un ejemplo. Digamos que ustedes trabajan en una tienda y en esa tienda almacenan cajas. Para almacenar cajas tienen que, como a la tienda le llegan bastantes cajas cada vez, entonces tienen que construir un almacén. Entonces van a construir un almacén. Ya. En este almacén van a ir depositando cajas, pero a su vez van a ir sacando cajas que vayan requiriendo. Entonces, para construir este almacén, son las dimensiones de este almacén, ¿qué es lo que tendrían que hacer? ¿O qué es lo que se haría según este procedimiento? Pues determinar cuántas cajas al día vamos a recibir. Entonces, eso es lo que vamos a llamar como el número de carros en este caso. Nosotros los estamos tratando como cajas, ¿no? Entonces, ¿cuántas cajas al día vamos a tener entrando y saliendo dentro de nuestro almacén? Lo siguiente, ¿cuánto tiempo van a permanecer las cajas en promedio? Entonces, de acuerdo a estos datos, en este caso tenemos que al día entran 300 cajas, pero además las cajas permanecen 50 horas, ¿no? En este caso, 50 horas. O podemos ponerle que permanecen un día, ¿no? Sería 24 horas. Permanecen 24 horas. Ya. Fácil es decir que simplemente, y vamos a tomar un factor de agrupamiento. Este de acá tiene que ver con la forma de las cajas. A veces vamos a tener cajas bastante regulares, otras vamos a tener cajas bastante largas, otras cajas mucho más pequeñas y así. Por esta forma de las cajas se toma un promedio de una caja modelo y adoptamos un factor de agrupamiento, ¿no? Un factor de agrupamiento que le vamos a multiplicar a un 50%. O sea, a un valor modelo le ponemos un 1.5 por esta variación del tamaño que existe, de la variedad en realidad, más que del tamaño, de la variedad que vayamos a tener. Entonces, con esto podemos calcular la capacidad necesaria para determinar cuántas cajas podremos almacenar en nuestro almacén. Entonces, simplemente contabilizamos las cajas, las acomodamos y así, aplicando esta fórmula acá, donde vamos a tener que la capacidad del almacén va a ser igual al número de cajas, en este caso carros, si quieren podemos llamarlo, multiplicado por el factor de agrupamiento, que tiene que ver con el tamaño, multiplicado por el tiempo de permanencia. Importante, como el tiempo de permanencia lo estamos trabajando en horas,
Para hacer la conversión, lo dividimos entre 24. Entonces, si ven acá, ya si quieren le cambio de cajas, a ver si funciona. Ya voy a poner cajas, que también se entiende con el ejemplo de carros, ¿no? Ya. Entonces, como tenemos 300 cajas por día, la multiplicamos por el factor de agrupamiento, que van a estar en permanencia 24 horas, que equivale a un día. Entonces vamos a tener que nuestro almacén tiene que tener una capacidad de 450 cajas, ¿no? Ya. O carros, si quieren. Ya. Entonces, hasta aquí está correcto, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Ocurre que las cajas no van a ir acomodadas de esta manera. Podemos dejar un espacio para las cajas, que sería lo correcto. O sea, tienen que tener un espacio. Este espacio que le vamos a ir dejando es lo que vamos a conocer como holgura. Entonces, debido a la holgura, ¿qué va a ocurrir? El espacio se va a tener que aumentar, ¿no? O sea, no van a tener que entrar más cajas de las que consideramos. Eso por un lado. Entonces, de acuerdo al factor de holgura, que vamos a decir que va a ser un 15%, o sea que tiene que ser un 15% mayor a la capacidad. Eso por un lado. Pero además hay otro factor, el factor de variación. O sea, estamos diciendo que en un día regular tenemos 300 cajas, pero hay días irregulares. Podemos tener un día en el que nos lleguen muchas más cajas que las 300, digamos que nos lleguen 450 cajas. ¿Cómo podemos tener días que nos lleguen menos cajas, digamos 200 cajas? Entonces, por esta variación del valor, podemos tener 330, 350, es que se considera un factor de variación peak, este valor de acá. Entonces, de ahí salen estos valores de acá. Y como consideramos un factor de variación, vamos a aumentar nuestra capacidad un poco más. ¿Cuánto? Aquí nos dice que vamos a aumentarla otro 15%. Entonces, le metemos otro 15% más. Y así es como vamos a determinar la capacidad máxima. O sea, en un día va a haber un día en el que tengamos bastantes cajas que nuestro almacén va a estar ya repleto. Y su capacidad máxima tenemos que determinarla. ¿Cuántas cajas podría almacenar en ese día? Entonces se usa esta fórmula acá, donde esto de acá es lo mismo que la capacidad. Y simplemente vamos a multiplicarla por el factor de variación dividido entre 1, o sea, 1 es el 100% menos la capacidad de la holgura, ¿no? O sea, la reducción que le vamos a tener que hacer. Entonces, por esta variación es que se consideran estos valores. Y al final vamos a tener nuestra capacidad máxima de esa manera. Ya. Ahora, el tiempo de permanencia tiene que ver con cuántas cajas, perdón que siga con las cajas. Ya. ¿Cuántas cajas? Ya. ¿Cuántas cajas vamos a recibir, por así decirlo? El número de cajas que vamos a recibir, en cuántas cajas estamos dispuestos a recibir, por así decirlo. Entonces, este valor de acá es un dato que nos tenemos que considerar nosotros. En este caso, vamos a decir que vamos a recibir 25 cajas. Podemos recibir, qué sé yo, unas 50 cajas. Es un dato arbitrario que nos podemos dar. Entonces, de acuerdo a la capacidad, digo, al número de cajas, simplemente hacemos el despeje de acá. Aquí vamos a despejar este número. Y este número lo vamos a tratar como si fuera perdón. Queremos el tiempo, ¿no? Aquí queremos el tiempo. Entonces, como queremos el tiempo, vamos a despejar este tiempo. Y todos estos valores de acá de arriba que están multiplicando, van a pasar a dividir, que es lo que se hace acá. Pasan a dividir. Y estos factores que dividen pasan a multiplicar. Aquí multiplican la capacidad máxima. Entonces, para calcular el tiempo de permanencia, vamos a hacer
una variación. Y no vamos a tomar el número de carros días, sino vamos a tomar un número de carros que vamos a considerar nosotros. Este número de carros nosotros lo vamos a considerar y es el número de carros que nosotros optamos de 50, ¿no? Pero en este caso son cajas. Ya, vamos a considerar ese valor y simplemente reemplazamos en la fórmula. Hacemos el reemplazo y vamos a obtener el tiempo de permanencia máximo para las cajas que estamos considerando. Ahora cambian el concepto de cajas por carros y va a ser lo mismo. Se aplica el mismo concepto en el diseño de una terminal, solo que en vez de que lleguen cajas, van a llegar carros de vagones, ¿no? Con distintas proporciones, de acuerdo al tipo de estación que tengamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Diseñar la estación o el patio de parqueo de tal manera que los carros que lleguen puedan estacionarse tranquilamente. Y el momento en que llegue la hora pico, nuestra capacidad máxima de carros que podamos tener en el patio de estacionamiento no se vea sobrepasada. Entonces, ese es el concepto que se maneja. Estos carros que llegan van a salir, van a tener que salir, y a su vez van a llegar otros nuevos. Entonces es constante esto acá. Y de acuerdo a esto, determinamos cuánto es el tiempo máximo de permanencia que puede tener uno de estos vagones. ¿Por qué calculamos este valor? Porque si digamos que todos los trenes sobrepasaran este tiempo, habría un vagón o un carro que se quedaría acá luego durante este tiempo. Luego los carros que vayan llegando se van a ir acumulando a tal punto de que la capacidad se va a ver sobrepasada porque no sacamos ningún carro. Entonces esto aquí tiene que ver mucho con la frecuencia de goteo y con la entrada y salida de los carros que vayamos considerando para la salida. Y eso sería todo el concepto en sí que se manejaría. Hasta donde vi que les puede preguntar. Hay otros conceptos más que tampoco quisiera ahondar porque sería peligroso, por así decirlo, que estudien y se confundan por algo que tal vez no les metan el campo, porque tampoco es que se haya dedicado a enseñarles. Ya, entonces, ¿hasta aquí les quedó claro o tienen alguna duda? Hola. Hola. Esa es una, ¿sí? Esa es una de las cosas, las unidades. Pero si se dan cuenta, aquí no les pueden meter muchas trampas como en este caso. Aquí este factor de conversión está trabajando en horas. O sea que necesariamente el tiempo tiene que estar en horas. O sea, necesariamente tienen que tener estas unidades tal y como están acá. Si les cambiase, como dicen, ¿no? Le puede meter carros semanas, carros meses. Entonces, se tiene que hacer una conversión, se tiene que hacer la conversión dentro de este sistema para no alterar esta fórmula. Digamos, si les diera 15 días, entonces estos 15, como lo queremos en hora, se pueden hacer dos cosas. Como son días, y nosotros tenemos nuestra conversión de acá se está haciendo en horas días, ¿no? Así que directamente como lo queremos en días y este valor está en días, entonces no habría necesidad de tomar este valor acá. Y directamente podríamos aplicar los 15 días de tiempo, o sea aquí ya no sería 24 horas, sino 15 días, los 15 días, y multiplicarlo por carros día con día seguiría y ya estaría resuelto. Entonces tienen que darse cuenta que las unidades siempre coinciden. Este factor de acá simplemente está haciendo la conversión de horas a día. Si vamos a tomar las unidades directamente en días, entonces ya no tendría necesidad de ponerse este factor. Si fuera semanas, pues se haría la variación de acuerdo multiplicándolo por 7. Otra de las cosas que les puede variar, por ejemplo, es el tema de acá. Aquí si ven, yo tuve el valor en horas, pero el ingeniero les puede pedir el valor en días. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tomar este valor y dividirlo entre 24 horas, que es lo que tiene un día. Y al final obtendría que el tiempo de permanencia van a ser de 6 días.
Entonces, las variaciones que puede hacer es eso, que les pide este valor en horas, que les piden días, que les piden semanas, que les piden meses, aunque no creo meses, pero y eso más que todo. Y en cuanto a estos valores de acá, no son recomendables cambiarlos, salvo el tiempo de permanencia, claro, que pueden ser horas, días, semanas. Más allá de eso, no creo que les cambie mucho de esto. Como también es un tema nuevo, no va a jugar con décimo. Así que, eso sería. ¿Alguna otra duda? ¿Una? En cuanto al anterior tema, tampoco. ¿Para qué? Ah, claro, sí, sí. Como les digo, aquí, la verdad, de la nada, me surgió resolverlo así de esta manera y sí queda bastante claro qué pasos se tienen que seguir para al final hallar estos valores. Entonces, les voy a enviar modelos, unos ya resueltos, y también si consiguen los exámenes de otros trimestres, también me los pueden pasar para que los resuelva y también se los pase como otra guía. Así que eso sería todo de mi parte. Si tienen alguna duda, igual me preguntan. Y pues, tiene más, entonces doy por concluida la legislatura y tengan buenas noches.